¿Qué tal, muchachos? Pues es el, digamos, como el último video de la serie de materiales para que puedan resolver la tarea individual que se les dejó. Entonces vamos a plantear cómo resolver este ejercicio que corresponde al número 7 y lo voy a hacer en general, o sea, no le voy a poner valores. Para que entiendan un poquito cómo es que logré calcular la tarea de todos de manera simultánea. ¿Sí? Tiene que ver con la fabricación nada más de una fórmula general para este problema y también lo hago de esta forma para ilustrarles que los planteamientos generales en matemáticas siempre es lo más sencillo, no es lo más sencillo, bueno, ahí a lo mejor me equivoco, no es lo más sencillo en cuestión de procedimiento, pero sí es la elección más poderosa que se puede hacer para abordar distintos tipos de problemas. De alguna manera, al plantear este ejercicio, básicamente estoy dejando resueltos todas las variantes que pueda haber de estos ejercicios. Entonces, bajo esta técnica, bajo este alcance de teoría, pues siempre que tengamos una barra con peso definido y una tensión, podremos obtener fórmulas generales donde nada más tenemos que estar sustituyendo los valores de las barras y de la carga. Entonces se puede volver muy sistemático encontrar las fuerzas y tensiones necesarias, que es lo que nos está preguntando el ejercicio. Entonces primero entendamos el problema. Eh, en realidad por aquí eh, hay una barra que se está considerando un peso. Entonces, por simplicidad, el peso de la barra se pone en el centro, ¿sí? Y en la parte extrema de la barra, pues vamos a tener una carga, ¿sí? Los distinguimos como WB y WP. Para auxiliar esta barra, para que no se caiga, para que pueda mantener el soporte, pues nos apoyamos mediante un cable, el cual produce una tensión. Entonces, lo primero que quiero que observen es que la tensión se dirige en ese sentido, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que hay que ver. Entonces, esta tensión, al ser un vector, pues va a tener sus partes componentes, ¿sí? Y al tener sus componentes, pues esperamos que sus componentes verticales y horizontales tengan que ser de esa forma en la que acabo de dibujar. Eh, la horizontal hacia la izquierda y la vertical hacia arriba. Entonces, para que el sistema esté equilibrado, vean, estos pesos actúan hacia abajo, la torca vamos a tener torcas en este sentido, sentido horario, antihorario. Entonces, de esta idea es bastante obvio que la fuerza tiene que apuntar en sentido contrario. Entonces, aquí como una pista del problema les puse la dirección de la fuerza. Y para que no tengan que adivinar. Y vamos, esto tiene bastante sentido porque digamos que todos estos pesos lo que van a querer hacer de cierta manera es arrancar la viga de esta forma. ¿Sí? Para que lo visualicen un poquito mejor. Es decir, estos pesos de manera natural van a tratar de arrancar la viga y eso quiere decir que debe de haber una componente, una parte de la viga que pues en este caso apunte hacia la derecha. ¿Sí? Es decir, debe de haber una parte que apunte hacia la parte derecha para que se contrarreste con esta fuerza que apunta hacia la izquierda. ¿Sí? Quizás lo único que puede llegar a variar en cada uno de los problemas que ustedes van a hacer de acuerdo a lo que se vaya planteando, que bueno, esta fuerza puede apuntar ligeramente hacia arriba o que esta fuerza puede apuntar ligeramente hacia abajo. Entonces, si por ahí obtienen un ángulo negativo como parte del resultado, pues es correcto, ¿sí? Porque existe esa posibilidad. La posibilidad ocurre en función de los datos que cada quien tiene. Entonces, algunas personas, o cada persona pues irá obteniendo distintos resultados. Ahora, con todas estas ideas, plantear este problema es plantear un sistema de ecuaciones. ¿Con qué vamos a plantear el sistema de ecuaciones? Pues con las condiciones de equilibrio. Entonces necesitamos analizar una ecuación de equilibrio para las fuerzas en X. Necesitamos analizar otra ecuación de equilibrio para las fuerzas en Y. Y vamos a necesitar una última ecuación de equilibrio para las torcas. Y las condiciones de equilibrio lo que nos dicen es que
la suma de todas estas fuerzas, estrictamente todas estas componentes, pues nos tienen que ir dando ceros. Vamos con la primera ecuación de equilibrio. Entonces aquí, para no plantear el sistema 0-360, vamos a utilizar lo que en videos anteriores yo les llamo un método intuitivo, o sea, tratar de visualizar las fuerzas. Para ello nos podemos ayudar de la siguiente manera. Vamos a poner las puras componentes justo como lo plantea el libro. El libro de hecho las plantea de esta manera. Entonces estas van a ser las componentes de la tensión T. Aquí, como por mayor claridad, vamos a superponer una letra mayúscula T. Nada más vamos a pintarla. ¿Sí? Entonces, esa es la tensión del cable. Y tenemos que solo existe esta componente, y de la fuerza pues ya lo habíamos explicado. Vamos a tener una descomposición de la siguiente forma. Para la fuerza vamos a utilizar este color naranja. Entonces la fuerza se descompone en esas dos partes. Entonces vean, las únicas flechas horizontales son estas. A esta flecha amarilla, naranja, le vamos a llamar Fx, o sea, componente horizontal de la fuerza, y a esta le vamos a llamar componente horizontal de la tensión. Y las vamos a señalar de esta manera. Entonces, la componente horizontal de la tensión pues tiene que ser idéntica a la componente horizontal de la fuerza. Entonces ya tenemos la primera ecuación de equilibrio. Como verán, es muy sencilla la ecuación que se obtiene. De manera completamente semejante, vamos ahora a buscar las condiciones de equilibrio de Y. Entonces tenemos estas dos fuerzas que apuntan hacia arriba. Y bueno, en general esta fuerza puede llegar a apuntar hacia abajo, pero ahorita por una cuestión de pura simplicidad vamos a considerar que apunta hacia arriba. Y vamos a tener los pesos que, bueno, evidentemente sabemos que estos van para abajo. Entonces tenemos esta flecha naranja y esta flecha ahí media rosa contra las flechas azules, que van a ser los pesos. Y de aquí planteamos que las dos flechas que van para arriba, que deben de corresponder a T de X, T de Y más F de Y, ¿sí? Las componentes verticales, pues estas tienen que ser igual a los pesos, a la suma de los pesos. Entonces aquí simplemente vamos a sumar WB, que es el peso de la barra, y en este caso WP, que es el peso de la carga. Y obtenemos esa segunda ecuación. Ahora, la ecuación de donde vamos a obtener la mayoría de los resultados va a ser de la ecuación de la torca. La manera más sencilla de plantear la ecuación de la torca, y para poder encontrar uno de los datos directamente, se sugiere que el eje de giro lo pongamos en esta parte donde está la F. Entonces aquí vamos a poner nuestro eje de giro. Vamos a indicar aquí con una especie de cruz. Vamos a quitarle las flechas. Entonces esa cruz nos indica que vamos a considerar aquí nuestro punto de partida. Por lo tanto, vamos a tener que la ecuación de las torcas más o menos va a funcionar así. Acuérdense que las torcas solamente importan las componentes verticales o perpendiculares a la barra, que en este caso son las verticales. Entonces tengo dos torcas que las van a producir los pesos, que van contra las manecillas del reloj. Entonces estas van de un lado de la ecuación, y voy a tener la otra torca que se va a contraponer, que es la que produce la tensión, ¿sí? Entonces la tensión va a producir la torca en el sentido opuesto. Entonces aquí corrigiendo, creo que lo acabo de decir mal. Estas son en el sentido de las manecillas del reloj, las azules,
y la vertical que nos interesa contra las manecillas de reloj, que es la positiva, pues debe de ser esta. Y aquí necesitamos multiplicar por el largo de la barra. Aquí un tip: el peso de la barra vamos a considerar que está exactamente en el centro. Entonces lo único que necesitamos es dividir la longitud de la barra entre 2 para poder tener ahí el sentido. Entonces lo voy a escribir de la siguiente manera: la primera torca pues es simplemente la tensión Y, ¿sí? En este caso multiplicado por el largo de la barra. La tensión Y multiplicado por el largo de la barra tiene que ser igual a los pesos, en este caso WB, debe de ir multiplicado por la mitad de la barra, sea cual fuera la medida que les hubiéramos proporcionado, más WP multiplicada otra vez por el largo de la barra. Por lo tanto, nos queda esta ecuación. Y aquí tenemos nuestro sistema de ecuaciones. Entonces lo que tenemos que ir encontrando es TY, FY, TX y FX. Y bueno, ¿cómo hacerlo esto de manera general sin datos? La ecuación más valiosa va a ser esta, porque a esta ecuación le podemos hacer una simplificación bastante evidente. O sea, vean que todos los términos tienen L. Entonces, pues simplemente los quitamos todos. Es una simplificación completamente válida. Entonces vean que nos queda esta ecuación, y como W y WP ustedes tienen esos datos en sus problemas, automáticamente acaban de encontrar TY. ¿Sí? Ahora, aquí hay que ser muy claros. El problema no nos está pidiendo TY. Lo que nos está pidiendo el problema es la variable T. Entonces, ¿cómo vamos a obtener esto? Pues tenemos la siguiente relación, que son las fórmulas de los vectores en coordenadas polares y coordenadas rectangulares. Aquí conviene aclarar que, por ejemplo, el vector T, por eso es muy importante ponerle el símbolo de vector, nosotros lo hemos estado trabajando de esta manera, donde tenemos la componente X y la componente Y. Entonces nosotros hemos estado calculando estos valores. ¿Cómo le hacemos para encontrar los valores de T? Aquí nos podemos ayudar de lo siguiente. Recuerden que las fórmulas de transformación pues son precisamente la componente X pues es igual a la tensión T, que este es el que estamos buscando, por el coseno, en este caso, del ángulo al cual se encuentra atado este cable. Entonces de aquí es bastante sencillo que encuentren la tensión. Si no quieren usar esta fórmula, pueden utilizar esta otra. Recordar que la componente Y pues se calcula con el seno, y de cualquiera de estas dos pueden obtener el valor de T. ¿Sí? Y como van a tener el valor de T, pues van a poder calcular la que les falta. Entonces van a poder tener estas dos de por acá. ¿Sí? Entonces la primera que obtenemos es esta. Con esta podemos calcular esta T, que es la norma, la magnitud del vector, y con la magnitud del vector podemos encontrar Tx. Y vean, como ya tenemos Tx, ya encontramos Fx. ¿Sí? Entonces ya encontramos Fx, y como ya tenemos Tx y Fx, pues ya podemos encontrar la norma de F. Entonces nuevamente, aquí hay que acordarse que este vector nosotros lo estuvimos escribiendo de esta manera: componente X, componente Y, que son horizontales y verticales respectivamente. Y esta obedece las mismas fórmulas de transformación, pero ojo, nosotros ya tenemos estas, ¿sí? De esta ecuación y de esta ecuación, como ya encontramos Tx y Ty, de aquí vamos a poder encontrar Fy con ayuda de la segunda ecuación y Fx con ayuda de la primera. Entonces estas dos ya van a ser valores conocidos. Pregunta: ¿cómo obtenemos la norma de un vector? Pues muy sencillo, este está en coordenadas rectangulares, pues nos regresamos a coordenadas polares.
Entonces, acuérdense que f se calcula con el teorema de Pitágoras. De hecho, esto es lo que les pide, si leyeron con cuidado el texto del libro, les dicen que esto se los dejan como ejercicio, ¿sí? Entonces, a lo que se refiere el libro en la última parte, que ya nada más les da el resultado y que no les dice cómo lo obtuvo, pues en realidad lo que hace el libro para obtenerlo es hacer esto, ¿sí? Eleva cada componente al cuadrado, la suma y le saca raíz cuadrada y así obtiene f. ¿Cómo le hace para obtener el ángulo? También bastante sencillo. Utilizan la fórmula de la tangente inversa. Entonces, lo único que hacen pues es algo como esto. Y en este caso, para aquí nada más para no confundirnos, aquí utilizamos otro símbolo. Este ángulo se refiere al ángulo de la fuerza. Entonces vamos a utilizar el símbolo adecuado que corresponde a ese. Y acuérdense que es cateto opuesto, que es la vertical, entre la adyacente, que es la horizontal. Entonces con esto muy fácilmente pueden obtener todos los datos. ¿Cómo le hice yo para calcular todas sus tareas? Pues simplemente voy programando estas fórmulas en Excel. Ahora, para que vean que se pueden obtener fórmulas, digamos, totales, finales, en el problema recuerden que hay que recordar lo que estamos preguntando. Entonces estamos preguntando f. Entonces f se obtiene con esto. F de x, ¿de dónde salió? Salió con t de x, ¿sí? Entonces vamos a buscar t de x, ¿de dónde la podemos obtener? La podemos obtener de aquí. Entonces t de x vale esto. O sea, f de x vale t de x y luego t de x vale esto. Pues aquí va esto. Esta tensión, ¿de dónde la sacamos? Ah, pues esta tensión, el t de y, la sacamos de la fórmula de acá. Entonces aquí vamos a ocupar un pequeño despeje. En realidad esta t pues va a ser igual. Nada más que aquí permítanme arreglar un momentito el formato para que se vea bien. ¿Sí? Entonces de aquí vamos construyendo las fórmulas generales. Entonces en lugar de t, aquí va t de y sobre seno del ángulo. Y t de y, ¿de dónde la sacamos? Pues la sacamos de aquí. Entonces aquí va este valor. Y aquí, perdón, me ando confundiendo. Aquí va la tensión. Entonces esta t ya no va aquí abajo. ¿Sí? Esa ya no iba ahí. Entonces queda eso. Y ahorita vamos con esta f de y. Entonces esta f de y, ¿de dónde la podemos sacar? Pues de aquí. Entonces si hacemos este despeje, pues es f de y, pues es igual a esto menos t de y. Ustedes podrán decir que esto se ve así terriblemente bromoso, pero vamos, o sea, programar esto en una fórmula de Excel para hacer la tarea, como ¿cuántos alumnos he de tener? Como unos 120 más o menos, entre todos. O sea, para hacer la tarea de 120 alumnos, programar esta fórmula pues es bastante, o sea, es bastante viable. ¿Sí? Y otra vez hacemos la regresión. F de y, ¿de dónde la sacábamos? Aquí ya como que perdón, aquí ya no va la f de y. Más bien es esto menos t de y. Aquí ya no va esta. Y t de y ya la teníamos, que es esto. Entonces nos queda esto de por aquí. Y esto de por aquí se puede simplificar bastante, aunque no lo aparente. La primera simplificación que podemos ir haciendo, en realidad coseno sobre seno pues es 1 sobre tangente. Entonces podemos quitar esto de aquí para que no esté como tan estorboso. Y aquí en realidad queda una tangente. Y nos queda de esta manera. Esto entre la tangente, pues
Esto de aquí pues va a quedar así. Y luego de acá también se puede hacer bastantes simplificaciones. W y W a la mitad se restan y la WP va a desaparecer. ¿Sí? Por el signo menos de aquí, pues esta se va. Y luego aquí simplemente nos queda W al cuadrado. Entonces nos va a quedar así. Ya después de que le hagan toda la simplificación. Entonces nos queda esta fórmula que les insisto, pues está bastante sencilla. Ahí para que no le tengan miedo a esta fracción. Si hacen la simplificación de fracciones les va a quedar un 2 por aquí, un 2 por acá. Y este de aquí. Entonces ahí está la fórmula para obtener F. ¿Sí? De hecho, si se sienten muy inútiles y no quieren hacer todos los cálculos, pues aquí les acabo de dejar la fórmula para que hagan para que hagan su tarea. Solamente tienen que sustituir sus datos. ¿Sí? Entonces, digamos que con esto ya tenemos una fórmula para F. En este caso, la fórmula para la tensión. Vamos a borrar todo esto. ¿Sí? La fórmula para la tensión general la podemos ir sacando de por aquí. Solo tenemos que despejar esta. Entonces el valor general de la tensión pues va a ser igual a Ty sobre el seno del ángulo. Y como Ty ya la tenemos, pues aquí va. Y haciendo la simplificación, pues van a ver qué es esto que tenemos aquí. Entonces vean, WB, WP y el ángulo ya los tienen. Nada más que aquí no les va a quedar con, ¿cómo se llama? No les va a quedar con tangente, aquí les va a quedar con seno. Y ya tenemos dos fórmulas generales. Y para la fórmula del ángulo general, pues podemos hacer un procedimiento bastante semejante. Aquí nada más les hago como una especie de advertencia, ¿no? Si van a ir, si... Ah, y pues miren, esto está bastante fácil porque pues este es f de x, ¿no? Perdón, sí, este es f de x, entonces estaba aquí abajo. Y este es f de y, estaba aquí arriba. Este 2 lo podemos cancelar con este 2. Y simplemente nos va a quedar el de arriba por el de arriba. Entonces, este de aquí los queda multiplicando por la tangente de un ángulo. Y esto de por acá les queda multiplicando por esto. Entonces, comentario, advertencia final, que es muy importante que la tomen en cuenta. Si bien yo les estoy dando las tres fórmulas generales para este caso, consideren que ahorita me fui muy rápido. Espero que no haya cometido yo un error. Esto lo pueden hacer con calma. Pero bueno, denles una checada a las fórmulas y ya tienen dos métodos para ver si están haciendo bien o no están haciendo bien el problema 7. Espero que esta información les sea de mucha utilidad. Esta metodología, por supuesto que se puede aplicar a todos estos problemitas, ¿sí? Entonces, vean o sea, vuelvo a lo mismo, ¿no? Y les he insistido hasta el cansancio con esta frase. Entre más matemáticas sepan ustedes, muchachos, menos van a tener que trabajar. Entonces, podrán considerar esto como fútil, como que no tiene sentido. Pues probablemente sí, pero al menos para mí, al profe, bajo las condiciones a trabajo a distancia que hemos tenido, donde muchos de ustedes pues lamentablemente se han prestado para hacer trampas, pues bueno, aquí ya tengo una técnica para al menos yo defenderme un poquito. Se las comparto, o sea, esto no es ningún secreto, no debe ser, no se debe tomar de esta manera. Y al menos con esto me aseguro que tienen que ver un video
y que aquí tienen las fórmulas, ¿no? Y que al menos las tienen que intentar sustituir y ver si obtienen un resultado que tenga sentido. Entonces, muchachos, por favor, chequen esto, ¿sí? Eh, y vean que solamente tienen las fórmulas, los datos del problema, ¿sí? Que creo que lo dejé por aquí abajo. Y ahí está. Entonces vean, todas las fórmulas tienen W, WP y un ángulo. Sale, espero que esto les sea muy útil. Cuando estén ahí en la universidad y les pongan problemas de estos, pueden, aquí tienen las fórmulas sacadas de la manga, pueden ahorrar mucho trabajo. Y pues bueno, les deseo ahí un excelente día y cualquier cosa estamos en contacto.